Hermoso fantasma, de Ayame Duverso. Capítulo 5. Y nuevamente llevaba el folder con las 2 fotografías y sus investigaciones en las manos al regresar. No había hablado con nadie de sus descubrimientos y sospechas, y tampoco llevaba a ningún sacerdote, pues sabía que sus amigos y primos tratarían de disuadirla de ir a encarar sola a un posible timador, o quizás algo peor. Candice, que era necia como ella sola, quería enfrentarlo personalmente, sacarle la verdad y las muy incomprensibles razones que Terry pudiera tener para querer evitar que el teatro se convirtiera en oficinas, o lo que sea que tuviera en mente el fulano. Por eso, y también porque Grantchester, o quien fuera que fuera, era absolutamente adorable, deslumbrante, encantador, divino. Era un hechicero, y la tenía embrujada. Vaya, después de todo, tal vez sí necesite un cura, pero para que me exorcice a mí. Fue el divertido pensamiento de la pecosa. Pero enseguida sacudió la cabeza. Se suponía que estaba enojada y que iba a defenderse a ella y a su teatro, no a caer rendida ante los encantamientos que el sujeto desplegaba para tontarla por completo, y que, dicho sea de paso, le funcionaban perfectamente. Entró con paso decidido, pensando si, como de costumbre, Terence estaría deambulando por ahí, como si fuera el dueño del Winter. Ese pensamiento le produjo acidez estomacal. Ya se sentía ganador el muy... Por cierto, ¿cómo es que se metía como Pedro por su casa y nadie lo notaba excepto ella? ¡Pff! El aroma a maderas y lavanda la detuvo en seco. Miró al frente y lo encontró en el escenario, mirándola travieso y sentado en la orilla, recargado de la pared lateral y con los brazos cruzados. Dios, era magnífico. Los reflectores le daban de lleno y bajo esa luz él parecía brillar. ¿Su cabello sería tan sedoso como parecía? Empezaba a divagar. ¡Por Dios, contrólate, Candice! Se volvió a reprender mentalmente. Cuando llegó al proscenio, él ya estaba levantado y estaba más bien cerca del telón de fondo. Entonces Candice sacó las fotos que llevaba y las observó. Luego a él, que miraba curioso todos los movimientos de la chica, así como sus simpáticas expresiones. ¿Pero qué miras así, pecosa acosadora? ¿Acaso vas a declararme tu amor? Le bromeó con total picardía y travesura, pero ella levantó la naricita y lo miró desafiante. En los verdes ojos había destellos de furia contenida, de dudas, de decepción. Esto activó las alarmas del británico. Ella se armó de valor y se acercó, pero él se alejaba como de costumbre. ¿Por qué te alejas? ¿Qué escondes, Terence Grantchester, o como quiera que te llames? Lo encaró valientemente. Él arqueó una ceja dudoso. ¿Qué quieres decir con como quiera que te llames, pecosa? Y sonrió ladino. Ella estuvo a punto de sucumbir a ese embrujo, pero esta vez tuvo la fuerza apenas suficiente para resistir. ¿Y ahora finges demencia? Rodó los ojos e intentó llegar otra vez hasta donde él estaba, pero de nuevo él se alejó, con elegantes y calmos pasos, pero se alejó. Bien, se exasperó. Ya que no me dejas acercarme por sabrá Dios qué motivo, al menos mira esto. Y le mostró las fotografías, que él vio desde su lugar. Ella las dejó sobre el suelo del escenario. Un fuerte y helado viento se dejó sentir, sacudiendo la gruesa cortina tras Terry y el cabello de Candy. Pero esta última también sintió un horrible escalofrío subiendo por su columna que se esparció hasta sus extremidades como descarga eléctrica. Se estremeció con temor y no supo la razón. Se frotó el brazo con la mano libre y llevó sus esmeraldas a los zafiros de él, que ahora parecían fríos como el hielo, pero también tenían un cierto atisbo de dolor. Ella pensó que casi lo tenía. ¿De dónde sacaste eso?, quiso saber él, y su voz sonó áspera. Eso no es de tu incumbencia. Exijo que me des una explicación. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás en mi teatro?
¿Qué quieres? La cantarina voz de la chica era firme, pero tenía tintes de desilusión. Se sentía engañada y burlada, y ella que se había enamorado de él, la muy tonta. Y entonces Terence tornó sus ojos azules en unos cargados de tristeza. Giró la cabeza cerrándolos y su voz volvió a ser suave, casi un susurro. No lo entenderías. Y abrió los ojos, pero no se movió. Vaya, sí que me tienes por una completa idiota, ¿verdad? Vienes a mi propiedad y finges ser el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida para quitarme el teatro, usando encima trucos ridículos para asustar a los trabajadores. Y ahora me sales con que no lo entendería. Manoteaba frustrada. Luego empuñó las manos sin importarle arrugar los papeles. Tienes razón, no lo entiendo. ¿Para qué un descendiente del primogénito del duque de Granchester querría un viejo inmueble? ¿Cómo por qué razón querrías tú evitar que lo remodelen? ¿Es nostalgia acaso? ¿Por qué? Dudo siquiera que le tengas algo de cariño a un sujeto que se murió en 1915 y que repudió su apellido. Soltó ella, con sorna y enojo. En su decepción no se daba cuenta de que los borbotones de palabras no estaban explicando realmente nada, no estaba siendo más clara de lo que era él. Estas palabras calaron en el castaño, porque claro que entendía a lo que ella se refería, aunque de momento prefirió dejarla pensar que no. ¿Cómo supo esa mujercita todo eso? Ah, cierto. Ahora había esas cosas llamadas computadoras en donde escribían y luego en la hoja esa luminosa que llamaban pantalla aparecía infinidad de información, como si fuesen libros resplandecientes y extraños. Les había escuchado decir a unos chicos que en la ¿Interna? Bueno, en esa cosa, que sabrá Dios qué carambas era, se encontraba cualquier información que uno quisiera. ¿Será entonces que en esas cajas que funcionaban con electricidad estaba guardada su miserable y corta historia? Quería averiguarlo, pero se la quedó viendo con ojos neutrales, como decidiendo si hablar o no. ¿Qué hacer? Si no decía nada, él tendría que alejarse por completo de ella, y esa perspectiva no le gustó ni un poco. Además, la chica terminaría destruyendo el teatro, o su esencia al menos. Jamás volvería a ser lo mismo para él. Y si hablaba... Bueno, ella no le creería, y él tendría que demostrarlo, y entonces sí que se armaría la gorda. ¿Y bien? ¿No dices nada?, inquirió la rubia, cruzada de brazos. Claro, me olvidaba. Ahora vas a sonreír para dejarme deslumbrada como boba y evitar responderme, ¿no? Esto último que dijo sin pensar provocó que el regañado hombre casi curviara los labios. Suspiró y dio un paso hacia su pequeña y hermosa pecosa. No es lo que tú crees, Candy. Finalmente habló con suavidad, acariciándola con cada sonido que emergió de sus labios, en un intento de atisbar un poco los pensamientos de la rubia. «Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces?» Ella empezó a temblar de frío mientras él daba cortos pasos disminuyendo la distancia que los separaba, sin llegar a alcanzarla realmente. «Yo no soy un descendiente del marqués de Granchester». Empezó él a hablar con bastante duda. «Vaya, al menos admites algo». Ella lo dijo por decir. Apretó los labios y se abrazó a sí misma. «¡Qué frío hace aquí!», se dijo frotándose los brazos con energía, pero sin retroceder. Y Terry, ignorando por completo el sarcasmo en la frase lanzada por Candy, soltó un repentino: «No soy descendiente de Terence Graham Granchester. Yo soy Terence Graham Granchester». Su voz sonó fuerte, poderosa, y una nueva y fuerte ventisca sacudió el cabello de Candice, que ese día lo llevaba casi suelto. Ella lo miró con una expresión indescifrable de inicio, y después la indignación se manifestó en forma de un lindo color escarlata en sus mejillas. Tomó aire,
Empezó a respirar rápidamente y crispó los puños. Dio grandes zancadas con la intención de llegar hasta él y darle un buen bofetón. Pero el inglés nuevamente puso distancia de por medio, lo cual la enfureció más todavía. ¡Eres! No encontraba las palabras adecuadas para expresar su ira. Definitivamente este tipo era... ¡Ah! No puedo creerlo. Nunca me habían ofendido de este modo. Jamás nadie había insultado mi inteligencia así. Temblaba de rabia, impotencia y frío, y por fin unas cuantas lágrimas de coraje lograron escapar de entre sus espesas pestañas. No, no es así. ¿Cómo decirlo sin enfurecerla todavía más, sin ofenderla más? No intento burlarme de ti. Dios es lo último que haría. Y sí, lo admito. Yo no quisiera que este teatro se convierta en unas feas oficinas. Perdería su magia, su esencia. Pero tampoco pretendo quitártelo. No es como si yo pueda sacarle realmente provecho. Además, en este tiempo me di cuenta de que tú también lo amas. Ella clavó sus esmeraldas en los océanos de él. Lo escudriñó y realmente no vio maldad ni mentira en él. ¿Sería entonces que estaba loco al asegurar que él era...? «Entonces estás loco de remate». No fue pregunta. Él sonrió divertido, pero a ella, con la rabia que tenía encima todavía, le pareció que se burlaba. «¿Tú te ríes? ¡Increíble! ¿Tú te burlas de mí? ¿Quién es el ridículo que se cree un actor que hace años murió y que hasta se hizo sabrá Dios cuántas cirugías para lucir idéntico?» Él sonrió más todavía. «Vamos, pecosa, tranquilízate. Ya te dije que no me estoy burlando de ti». Pero casi no podía contener la risa. Es que ella se veía tan adorable con sus mejillas sonrojadas, los carrillos inflados y los ojos lanzando llamaradas verdes. Irresistible para él. Luces hermosas y enojada. Se te mueven las pecas. «Esto es el colmo. Dime de una buena vez quién eres o te juro que llamaría a la policía en este instante», amenazó ella. Estaba loca por él, pero ¿cómo confiar en un lunático? «Ya te lo dije. Soy Terence Graham Granchester, inglés. Nací en 1897. Fui actor de teatro y perdí la vida en este mismo escenario, aunque la verdad no entiendo cómo sucedió aquel accidente». Ya estaba, lo había dicho. No hace falta describir la ira que hizo presa de la pequeña rubia. Se llevó la mano a la frente y la otra a la cintura, y de tanto coraje que tenía, le dio un ataque de risa mezclada con llanto. «¡Ay, no es cierto!», negaba con la cabeza gacha y masajeándose el puente de la nariz. Luego lo miró y él estaba serio, pero sus ojos eran ahora como dos chispas traviesas. Había aprendido a conocerlo, podía saber que él estaba realmente divertido con la situación. El muy infeliz seguía riéndose de ella en su cara, y encima seguía sin explicarle nada. Tenía ganas de ahorcarlo. De pronto, y sin previo aviso, casi de un salto, estuvo frente a él y le lanzó la ansiada cachetada que estaba deseando darle desde la noche anterior. Nada. Casi se cayó, pues el impulso que había tomado era considerable. Vamos, que quería casi arrancarle la cabeza con el bofetón. Pero no tocó nada. Cacheteó el aire. Recuperó el equilibrio y se giró a ver para dónde había corrido el muy cínico. Pero Terry no se había movido ni un milímetro. «Seguramente se hizo para atrás el muy miserable y yo casi me voy de boca al piso», pensó ella furibunda. Y volvió a la carga, ahora con ambos puños cerrados, dispuesta a estrellarlos una y otra vez en el amplio y apetecible pecho de él. Y no cerró los ojos, quería ver que no intentara huir de nuevo. Se plantó como fiera y dio un par de golpes con fuerza. Y otra vez
dio en el aire y la rubia casi muerde el polvo. Pero él estaba frente a ella, lo estaba mirando claramente. Sacudió la cabeza, incrédula, y de pronto se percató de algo inverosímil. Así de cerca, tan de cerca como siempre quiso y nunca tuvo la oportunidad, Terence parecía un poco traslúcido. No podía ser posible. Lo intentó una y otra vez más, quiso tocarlo, pero no pudo, solamente acarició el aire. Sintió que el estómago le daba 2 vueltas y que el piso bajo sus pies desaparecía. Lo último que alcanzó a distinguir antes de irse a negro fue el movimiento que él hizo con sus manos, como queriendo sostenerla. Candy volvió en sí. Estaba tendida en el escenario. Parpadeó lentamente y trató de enfocar la vista. Estaba aturdida y un poco dolorida, pues cuando perdió el conocimiento se dio un buen suelazo. Lamentablemente, aunque Terry estaba ahí y que por instinto puro alargó sus brazos para tratar de detenerla, pues él no era tangible, únicamente visible. Así que con el dolor de su alma vio cómo ella atravesaba sus manos y se llevaba un santo porrazo. Si hasta se encogió de hombros y apretó los ojos y los dientes el pobre. La joven lo encontró ahí sentado frente a ella. Lo observó detenidamente. Se veía real, es decir, no era totalmente transparente u horrendo como se suponía que debían ser los fantasmas. En realidad, era divino, majestuoso, angelical. ¿Le estaría tomando el pelo y era una especie de reflejo o proyección? Él tenía expresión preocupada. Eso la enterneció un poco, pero estaba decidida a desenmascararlo. Por eso se levantó de repente, lo cual le provocó un mareo que la obligó a sentarse nuevamente. Cuidado, no es saludable darse un golpe de esos y luego querer enderezarse de pronto, le dijo él. La rubia solamente lo miró recelosa. Seguía en la idea de que esto era una farsa, una especie de truco para asustarla. Era imposible que fuera de verdad lo que él decía. Tú, dime cómo lo haces. ¿Dónde está el proyector desde el cual presentas tu imagen? Y miraba a su alrededor. Él arqueó una ceja en duda. ¿Proyector? Ladeó la cabeza. Sí, proyector. Ya sabes, los aparatos que proyectan imágenes que luego las personas vemos en una pared o en una pantalla. Se estaba sobando la rodilla que recibió uno de los impactos al desmayarse. No sé de qué hablas. No conozco esas cosas que dices. Sonrió al verla intentar sacudirse el dolor del cuerpo, frotándose. Ah, cierto. Sigues queriéndome hacer creer que eres un fantasma. Y entrecomilló con los dedos la última palabra. Te desmayaste cuando trataste de golpearme y solamente me atravesaste. ¿Todavía no me crees? Él arqueó la ceja, un tanto perplejo y ofendido. Ella enrojeció de vergüenza, pero bufó para fingirse molesta y no espantada, como realmente estaba. Eso fue por la sorpresa. Se giró cruzando los brazos, digna, pero luego lo miró de reojo. Te ves de lo más normal, y todo en esta vida tiene explicación. Los fantasmas no existen. Esto último lo dijo más para convencerse a sí misma que para él. Y según tú, la explicación es que yo soy un sujeto que está vivo y que de algún modo logro que veas mi imagen por todos lados. Pero yo estoy en otro sitio, ¿correcto? Exactamente. Ya. Eso sería muy lógico en esta época, con tantos inventos extraños y modernos, ¿verdad? Se fingió pensativo y hasta se acarició la barbilla. La pecosa no sabía qué pensar. Él le daba la razón, lo cual era casi como admitir que ella estaba en lo cierto. Pero entonces, ¿por qué no parecía nervioso, asustado o al menos un poco preocupado de que lo cachara en la mentira? De hecho, parecía entretenido. No, si es que era un cínico. Eso mismo.
y te exijo que te hagas presente personalmente. Y mientras daba tal orden, se levantó y empezó a pasear buscando frenéticamente por todos los lados posibles. Ahí estaba la muchacha, pequeña, subiendo escaleras, bajando al proscenio, metiéndose bajo el escenario, atrás del telón y entre las cortinas. Fue al espacio de la orquesta. Pareció un monito de caricatura subiendo y bajando, saltando y agachándose y atravesando a Terry cada vez que él quedaba en su camino. Él se limitó a observarla y dejarla hacer. Y le divertía bastante, por cierto. ¿Se puede saber qué buscas, Pecosa?, preguntó finalmente el inglés, casi al borde de la carcajada. ¿Qué va a ser? El proyector que usas, ya que eres tan cobarde de no darme la cara de verdad. Él negó divertido. Candy. La llamó ahora desde uno de los palcos. La chica se impresionó, pues en un instante estaba ahí con ella, y al otro en el otro extremo de la gran sala. Pero como ya dijimos, la ojiverde era necia como ella sola, por lo que controló el estremecimiento que tuvo y volvió a resoplar, más decidida todavía a encontrar el dichoso aparato ese. Estaba tan negada a creerle a Terence que no se daba cuenta de que las semanas anteriores, desde que se topara con él, había recorrido en su maravillosa compañía el teatro de arriba a abajo y que no era factible tener tantos proyectores esparcidos por doquier, y sin que nadie los hubiese notado jamás. Pero es que ella quería que Terry fuera de carne y hueso. Necesitaba que lo fuera. Si era un fantasma de verdad, si realmente era aquel hermosísimo joven que murió tan trágicamente, entonces ellos no podrían. Otra hora estuvo en su terca búsqueda, en la cual Grantchester la seguía de lo más entretenido, hasta que de plano la vio cansada dirigirse a su oficina. Él decidió darle algo de ventaja. Para cuando ella estaba sentada frente al escritorio y buscaba en los planos viejos del lugar algún recoveco en el cual pudiera estar escondido el proyector, él llegó y se paró enfrente, tan campante. ¡Ah! ¿Cómo entraste? Puse seguro en la puerta. Se llevó las manos al pecho para calmarse un poco. La atravesé, contestó con simpleza, encogiéndose de hombros. Ella lo miró fastidiada. Sí, claro. Y siguió en lo suyo. Candy. La llamó con ternura tal que ella no tuvo más remedio que levantar la vista y deleitarse con la preciosa imagen frente a ella. Sabes que no miento. Y entonces permitió que ella viera que atravesaba la pared para salir de la oficina y volvía a entrar ahora atravesando la puerta. Ella abrió enormes los ojos y empezó a llorar y temblar con fuerza. Sí, mientes. Y quiero saber cómo haces eso y por qué, Terry. ¿Qué ganas con atormentarme de este modo? Se abrazó a sí misma y lloraba con más ímpetu. No podía, no quería creerlo. Terry la miró con infinita dulzura, deseando con toda su alma ser tangible para poder abrazarla y consolarla. En todos esos años no había deseado ser todavía un hombre vivo. Su naturaleza solitaria y misteriosa lo ayudó bastante a sobrellevar la devastadora soledad todo este tiempo. Pero ahora, con esa hermosa chica en su entorno, quiso por una vez al menos poder tocarla, rodearla con sus brazos y acunarla para alejar el dolor que podía haber reflejado en esas esmeraldas que lo habían encantado desde que la vio. Pecosa, lo lamento. No sabes cuánto desearía que fuese mentira, pero no lo es. Sabes que es así. Terence Graham Grantchester fue hijo único. No tuvo hermanos ni familia tan cercana de parte de ambos padres, y no tuvo descendientes. ¿Cómo podría existir un tipo idéntico entonces? Y aunque así hubiese sido, has recorrido conmigo cada rincón de este lugar.
Es imposible que hubiera colocado tantos aparatos de esos que dices que proyectan imágenes en todo el teatro y que nadie los haya visto hasta ahora. Si hubiese podido, habría derramado una lágrima al verla así. Su esencia se sentía desgarrada. Y entonces ella tuvo que admitirlo. Cierto que era imposible lo de los proyectores. Cierto que lo vio atravesar la pared un momento antes. Cierto que junto a él había paseado por todo el edificio. Y cierto que estaba enamorada de él. Eso le dolió. Un sollozo que no logró ahogar escapó de su garganta y se cubrió los labios con la mano, mientras sus hombros se sacudían ligeramente. ¿Por qué? Atinó a preguntar antes de que la voz se le quebrara y no pudiese continuar con su cuestionamiento. Pero él la entendió. Era como si su alma se hubiera conectado con la de ella y pudiera sentir lo que ella sentía. Solamente quería evitar que este teatro que ha sido mi lugar desde entonces fuese convertido en unas horribles y frías oficinas. No quería lastimarte, lo juro. Deseaba que te enamoraras de lo que es este teatro en sí, y no solamente del lugar, que quisieras conservarlo como lo que es. Lo siento, debí dejar que la vida siguiera su curso sin entrometerme. Y sus brillantes ojos se entristecieron tanto que la rubia solo atinó a asentir, con sus propios ojitos cristalinos y conteniendo un puchero. Se levantó desde donde estaba y se paró frente a él. Sí, de cerca quitaba el aliento, pero también seguía mirándose un poco traslúcido. Levantó la mano para acariciar la mejilla, pero nuevamente era solamente el aire. Derramó algunas lágrimas más y bajó la cabeza. Una suave brisa la envolvió, llevando hasta sus sentidos la fragancia que tan bien conocía cuando él aparecía. Era como si de ese modo él la abrazara. Levantó la cabeza y lo miró. Él tenía una triste sonrisa en los labios. Parecía que se despediría y ella no deseaba alejarse de ese adorable malcriado, aunque ahora supiera que era un fantasma. Tenía que impedir que se fuera y deseaba verlo feliz. Así, en una asombrosa muestra de fortaleza y dominio propio, Candy se repuso tan rápido de la increíble verdad y fortísima impresión que el mismo Terry se sorprendió, y él sintió un gran orgullo al vergarse en su pecho. La verdad es que desde que vi las fotografías de este lugar lo amé y me sentí irresistiblemente atraída a él. No sé por qué. Quizá era mi destino conocerte o algo así. No lo sé, pero sí sé que ya no lo convertiré en oficinas. Le regaló una tímida sonrisa. ¿Ah, no? El pálido rostro se iluminó con un breve destello de alegría. ¿Acaso te hice cambiar de opinión con mis encantos? Y ahí estaba, su arrogancia no podía abandonarlo. Antes muerto que sencillo, literal. Inaudito, un espíritu vanidoso. Rodó ella los ojos antes de secarse por completo las lágrimas y tornarse decidida nuevamente. Lo que sí lograste es que comprendiera y amara tu pasión por el teatro y la literatura. Este lugar es maravilloso y realmente sería un sacrilegio convertirlo en lo que no es. Hablaba con tan dulce vehemencia que fascinó al ojiazul. Cada pared, cada piso, cada butaca, cortinaje, puerta y mueble, cada candelabro y ventana tiene magia. Es como si 1000 vidas se hubiesen vivido aquí. No, ahora, aunque quisiera, no podría verlo de otro modo. Y también tenía impregnada la esencia de Terry en cada rincón, pero eso no lo diría. ¿Qué harás entonces? Quiso saber el joven. Lo restauraré, recobrará el esplendor de antaño y lo reinauguraré. Volverá a ser un magnífico teatro y albergará nuevamente increíbles obras, verás. Y sus esmeraldas brillaban con intensidad. ¿Estás segura?
Dicen que aquí espantan. Bromeó con bastante travesura. Luego se puso un poco serio y se puso la mano en la nuca. Sospecho que es por eso que ya no volvió nadie. Sonrió ligeramente avergonzado, lo que causó tremenda ternura en la rubia. ¿Entonces era cierto? ¿Tú hiciste todas las cosas que dicen que pasan en este sitio? Él se encogió de hombros, con su clásica y maravillosa sonrisa ladeada. ¡Qué malo!, soltó ella con una risita. Aunque honestamente no me pareces del tipo de fantasmas que hagan maldades. Se quedó pensativa. Fe, no intentaba asustar a nadie. Solamente quería ayudar y divertirme un poco. No es mi culpa que casi todos sean unos cobardes. Se cruzó de brazos. ¿También la última vez querías ayudar? La chica fue inquisitiva, recordando el último intento de ayuda que logró el cierre del Winter Garden. Bueno, esa vez no. Bajó los brazos para meter las manos a los bolsillos de su pantalón. Esa obra era una muy mala adaptación de un clásico y me puso de muy mal humor que la arruinaran de ese modo. Y por Dios que esa chica me desquició. Era pésima actriz. Por cierto, se parecía a... Susana Marlowe, completó Candy sin meditar en sus palabras. Él la volteó a ver, confundido. ¿Cómo? Ah, sí, la dichosa interna esa donde encontraban las historias de todo y de todos. No me mires así. Cuando pensé que eras un estafador o un descendiente tuyo, qué raro es decir eso en voz alta. Me puse a investigar todo lo que pude. Jugó un poco con sus dedos, mirando hacia arriba avergonzada. Él iba a responder, pero en eso sonó el celular de Candy. Era Archie, que estaba trabado porque su gatita no se había reportado y era muy tarde. Ella lo tranquilizó y le prometió que ya se iría a su casa a descansar. Le indicó que también el día siguiente sería de asueto para todos, con lo que logró que el abogado pusiera el grito en el cielo, pero nada pudo hacer para convencerla de lo contrario. Candice ya tenía el plan en mente y pensaba hablar con Steer inmediatamente para cambiar el proyecto completo. Luego se volvió para seguir su conversación con su adorable fantasma. Pero ya no lo vio por ningún lado. Suspiró y se resignó. Seguramente lo vería la siguiente tarde, o eso esperaba. ¿Sería que ahora que su misión había sido cumplida, ya no lo volvería a ver? La idea le provocó un agudo dolor en el centro del alma.